Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de PHP. En los dos vídeos anteriores lo que estuvimos viendo fue prácticamente qué es PHP, que es una página dinámica, que es una página estática, a cómo instalar el servidor y ya hacer una especie de primera configuración para hacer nuestras pruebas en el entorno de desarrollo, el nuestro. Lo que tendría que haber cuando lo llevamos a producción, modificando el PHP ini. Dijimos también que este fichero tiene más configuraciones, pero no vamos a entrar en detalle en ello. Eso ya es un estudio más profundizado. Y estuvimos viendo un poco cómo es la sintaxis de PHP. Dijimos de que hay varias maneras, pero la manera correcta de colocarlo es utilizando el signo menor, menor que, interrogante PHP, y para cerrarlo, interrogante mayor que. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, lo primero de todo, si habéis si habéis reiniciado el ordenador o habéis cerrado el champ, es volver a iniciar los dos módulos. ¿De acuerdo? Hay que iniciar los dos módulos porque si no, no va a funcionar. De hecho, fijaros bien, vamos a hacer la prueba. Voy a lanzar el fichero de ayer, ¿de acuerdo? El localhost puerto 80 no hace falta. Y esto dijimos que estaba en... Bueno, podemos ejecutar index perfectamente. ¿Veis que intenta cargar? No, ahora mismo yo no tengo internet, pero esto es lo de menos. ¿Veis que intenta irse a la página de diagnóstico? No, mentira. Creía que sí iba otra vez a la página de diagnóstico. Veis que no lo carga. En el momento que yo arranque el champ, el Apache, el MySQL en principio con lo que hay no haría falta, pero bueno, lo vamos a ejecutar ya. Y lo reintentamos. Un segundo, ¿y esto por qué sale? Ahora. Se ve que como detecta que no tengo conexión a internet, dice, ¿dónde vas tú? Aquí veis que lo carga. Si incluso podemos irnos a prueba 1. Y veis que carga el texto que estábamos cargando ayer, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre print y echo. Y algunos me diréis, bueno, pero ¿por qué va a explicar dos métodos de imprimir en pantalla? Porque no sé si os habréis fijado que precisamente una de las grandes cosas que tiene PHP es generar código HTML. Y este código HTML hay que generarlo de una forma. O sea, hay dos maneras de generarlo. O le haces, o llamas a un método que imprima ese código, o lo pones fuera del contexto de las etiquetas de PHP. ¿De acuerdo? Esto está fuera del contexto de las etiquetas de PHP. ¿He hecho este código? Esto mira la instalación. Esto está fuera del contexto de las etiquetas de PHP y esto está dentro. Esta etiqueta P la he impreso dentro. Claro, veréis una absurdez. ¿Por qué aprender los dos métodos cuando podríamos simplemente limitarnos a usar uno y chimpum? Yo de normal uso echo y ahora entenderéis el motivo por el que uso echo. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar está el método print, el cual hay que escribirlo entre parámetros, o sea, entre paréntesis, perdón, y recibe una variable que se va a interpretar como si fuera una cadena de texto. Y digo se va a interpretar por una cosa que explicaré posiblemente a continuación, que es que PHP es un lenguaje no tipado. El que haya seguido el curso de Java sabrá perfectamente a qué me refiero con que no es tipado. Java es tipado.
JavaScript no era tipado, era muy débilmente tipado, y PHP no es tipado tampoco. Es como JavaScript en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, este print, pues nosotros podemos ponerle el texto, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí fuera estaría mal, obviamente, porque tiene que estar dentro del contexto de PHP. Aquí pues pondríamos esto. Y le pondríamos las comillas. Punto. Comilla e interrogante. Guardamos, le damos. Y veis que sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y de hecho, esto del texto en PHP con print. Y ahora voy a poner otra variable y voy a decir con eco. Esto va a ser la v1. Copiamos, pegamos. Y esto es la v1. Y ahora, eco. Una de las primeras diferencias es que no necesita los paréntesis. De hecho, no es una función propiamente dicha, es un comando. Esa es la primera diferencia. Pero alguno me diréis, bueno, pero esa diferencia es un poco absurda. Y os diré, sí, es absurda, pero es que gracias a que un comando se le puede hacer lo siguiente. Nosotros podemos coger y cuando se termina lo que es la cadena, podemos poner una coma e inmediatamente voy a copiar la misma. Podemos poner otra cadena, otra cadena, otra cadena, otra cadena. Y ahora si guardamos y ejecutamos, veis que salen cadenas, cadenas, cadenas. O sea, veis que sale varias veces. Si alguno no se fía, pues podemos cambiarle el texto. Vamos a cambiar el texto de esta. Por ejemplo, le vamos a decir hola aquí. Hola, hola desde eco. Guardamos, ejecutamos. Veis que hola desde eco. ¿De acuerdo? Entonces, la principal diferencia que hay entre eco y print es que eco permite imprimir varias cadenas al mismo tiempo, lo cual es muy útil. Y os voy a decir el motivo. A la hora de imprimir, por ejemplo, imaginaros de que se tiene que validar una cierta variable y según el valor de una cierta variable, tiene que imprimir un texto u otro. Imaginémonos si tenemos que imprimir todo ese texto con prints. Claro, podríamos coger un print y de un print montar todo de una. Pero imaginaos que lo que queremos simplemente es hacerlo de una tacada y queremos separar línea por línea para luego depurarlo. Claro, aquí nadie te impide coger y hacer esto. ¿De acuerdo? Copiar aquí y hacer pegar, pegar, pegar. Eso nadie te lo impide. Eso sigue estando dentro del mismo. Pero si no lo haces dentro del mismo, que lo quieres hacer en línea separada para que sea más... Claro, esto es muy difícil de leer para un programador. Esto viene otro programador y empieza a leer y se pierde. Si está así, es más fácil de seguir, es más fácil de leer. Y dice, vale, aquí hay un print que imprime un párrafo, aquí hay otro print que imprime otro párrafo. De la otra manera, se acaba llegando a entender, pero cuesta muchísimo más tiempo. Entonces, la medida de lo posible es mejor así. Y eco tiene esa ventaja directamente. Nosotros no tenemos que repetir instrucción print. O sea, es un eco, simplemente es un eco y vamos separando por comas. Entonces, incluso podemos hacerlo así para que sea más fácil de leer. Esto es completamente válido. ¿De acuerdo? Hay lenguajes de programación que son muy quisquillosos con los espacios y dónde deben de estar situados. Pero los momentos en los que hemos dado, puede haber espacios por medio, saltos de línea, no hay problema. ¿De acuerdo? Lo único que se pide es que la instrucción acabe en punto y coma. Porque es el delimitador entre instrucciones.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre print y echo. Podéis usar el que queráis. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa. Aquí habréis visto que he colocado ese texto con una comilla simple al principio y entre cada una de las partes. Y alguno se preguntará por qué lo he hecho así. Claro, y alguno se preguntará, ¿y yo puedo meter unas dobles comillas? Sí, podéis meter unas dobles comillas. De hecho, fijaros bien, incluso podemos quitar esto, porque realmente eso forma parte del mismo trozo de código donde debe de ir. Entonces, imaginémonos que este segundo print, un momento, voy a quitar trapa, y voy a coger y voy a imprimir aquí la palabra hola desde print. Veis que esto es válido, lo guardamos, lo ejecutamos y veis que sale hola desde print aquí. Entonces, claro, diré, bueno, pues entonces yo estoy habituado a usar dobles comillas. Muchos estáis habituados a usar dobles comillas. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Porque si como estamos tratando de código HTML, en Java no ocurre tanto el problema. Pero en PHP hay un problema principal, que es que normalmente, como estamos trabajando con etiquetas de HTML y con contenido en HTML, dicho contenido se suele poner en dobles comillas. Acordaos, style es igual a font weight bold, ¿de acuerdo? Esto también es válido, esto tú también lo puedes colocar así. ¿De acuerdo? Es válido y el navegador lo renderiza. Pero la gran mayoría de gente suele colocar esto con comillas dobles. Y eso, claro, eso nos limita, porque nosotros no podemos coger y hacer esto. Porque ya veis que este font weight ya no lo interpreta bien. De hecho, si nosotros cogemos y compilamos, te está diciendo de que hay algo raro justo antes del font. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos soluciones. Una es, que es la que yo recomiendo, intercambiar estas comillas dobles por una comilla simple. Y la otra es cuando, incluso en el texto, siga, ya hay esas comillas que dices, bueno, es que no hay manera, ¿qué hago? Pues la otra manera es coger y escapar. Y para ello se pone una barra delante. Con la barra indicas de que no lo interpretes literalmente como la llave de cierre. O sea, como la comilla de cierre. Fijaros bien que ahora si lo interpreta correctamente, le damos y veis que ejecuta el código como está ejecutándose. ¿De acuerdo? Pues eso es lo principal de estos dos métodos. Estos dos métodos los vais a usar mucho. ¿De acuerdo? Los vais a usar mucho. Y luego hay una variación que ya la explicaré cuando demos a Rise, porque esto está bien para imprimir textos. Pero ¿qué pasa si yo quiero imprimir un vector? Acordaos que un vector es un conjunto de datos que están en memoria y que forman parte de la misma estructura. Por ejemplo, tenemos una colección de números. Y esa colección de números, pues en la posición 0, normalmente empiezan en la 0. La posición 0, pues vale X. En la posición 1 vale Y. En la posición 2 vale Z, etc. ¿De acuerdo? Este método, lo único que te diría es que esto es un vector, que lo que detecta es un vector y ya está. Hay un método especial para, o sea, bueno, otra manera sería recorrer ese vector e ir imprimiendo cada una de las posiciones, lo cual esto es costoso. Hay un método que es printrr, que lo que nos permite es leer esa variable en formato que lo entienda una persona humana. Aquí perfectamente
da igual lo que le enviemos, puedes enviarle perfectamente el... A ver, un segundo, espérate. Va a decir, porque está dando error. Está dando error por esto. Ahora sí. Se le puede enviar cualquier tipo de parámetro, pero si es un array, que ahora mismo no voy a entrar en detalle. A ver, espérate si... Por ejemplo, vamos a decir que el 0... Aquí son... por eso no quería explicar el array, porque el array aquí en PHP es ligeramente distinto. Pero, por ejemplo, vamos a hacer esto y y ahora aquí le vamos a hacer un printr de $v2. Simplemente para que veáis lo que da. Un momento. No le gusta. Espérate, un segundo. Vale, sí, perdonad. Que le he dado. Y esto es array. Y de hecho, mira, vamos a decirle. Ya lo explicaré. De hecho, hay otra manera más sencilla. Yo no sé por qué me he complicado la vida yéndome por aquí. A ver, entonces ya en teoría debería funcionar. Sigue sin funcionar. ¿Por qué sigue sin funcionar? No entiendo por qué sigue sin funcionar. A ver, de momento voy a coger y le voy a quitar el adiós. Pero vamos, debería ir. Pues no, sigue sin ir. Pues no sé por qué no va. Espera, es que la coma me suena que no iba. Es que yo no sé por qué me ha metido la coma. Espérate. Yo creo que iba así, ¿no? ¡Ajá! Y aquí veis que pone array, la 0 es sola y la 1 es adiós. Esto sirve por si queremos decirle directamente, no, mira, quiero que empieces en la 5. Y entonces la 5 sola y el 6 es al adiós. Es un poco más flexible. ¿De acuerdo? Es un poquito más flexible las arrays en PHP. Pero ahora mismo no vamos a entrar en detalle en ellas. Pero fijaros bien que tenemos un método para imprimir fácilmente un array. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que vamos a dar. A ver, un segundo. Sí. Hay otra manera. Sí, esto. Bueno, esto me lo he apuntado. Pero yo normalmente no lo uso, pero lo voy a explicar por si a alguien le puede interesar. Cuando hace falta escribir una gran cantidad de código de HTML, entonces hay una cosa que se recomienda, que es utilizar una especie de palabra denominada EOT. Y EOT lo que le indica a PHP es que todo lo que va a imprimir debe interpretarse como código HTML. Realmente esto también lo está haciendo. ¿De acuerdo? Pero hay una gran ventaja. Y la ventaja es las comillas. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, imaginémonos que nosotros vamos a quitar esto y nosotros nos queremos despreocupar de ponerle estas comillas y simplemente queremos que imprima este texto. Pues nosotros podemos coger y hacer esto. ¿De acuerdo? Esto no os aviso, no lo he probado nunca. Y ahora, espérate, habría que quitarle las comillas. Y ahora ahora hay otra ventaja también. Que es que este $v1, en teoría, no hace falta que esté
concatenado. Esto habría que quitarlo, esto habría que quitarlo. Esto habría que quitarlo, esto habría que quitarlo, esto habría que quitarlo. Esto sí, esto sí. Esto sí. Yo creo que ya, ¿no? Claro, fijaros bien, caray, nosotros no hemos puesto... A ver, vamos a probar. No. A ver, un segundo, voy a parar. Creo que lo tengo. Sí. El problema está que es muy quisquilloso. Fijaros bien. Aquí ahora mismo hay un espacio, ¿de acuerdo? Hay que quitárselo. Y ahora a lo mejor sí que va, a ver. Ahora te dice un error distinto. Te dice... la indentación tiene que ser... O sea, tiene que ser al menos de un nivel 12. Yo creo que significa que todo tiene que estar por delante. O todo tiene que estar igual. A ver, espérate. Ahora. Bueno, vemos que hay algo que no lo hemos borrado. Aquí. Esto está, lo hemos borrado sin querer. Guardamos, le damos. Y ya veis que lo hemos impreso, ¿de acuerdo? Esto se le llama RDoc. Y bueno, yo aquí he puesto EOT, porque el ejemplo que yo he visto es EOT. Pero no es necesario llamarlo EOT, sino podemos llamarlo como queramos. Podemos llamarlo, por ejemplo, HTML. Aquí, HTML. Y veis que sigue funcionando. ¿De acuerdo? Solo hay una cosa a tener en cuenta. Tiene que empezar por 3 símbolos menor que y luego tiene que ir el nombre y luego no tiene que haber ningún espacio. Si hay un espacio da error, ¿de acuerdo? Como nos ha pasado a nosotros. Y luego al finalizar tiene que finalizar por la misma etiqueta, punto y coma. Y luego la indentación tiene que ser de un tamaño mínimo, que aquí esto sí que ya os recomiendo que miréis la documentación. Pero bueno, la gran ventaja es, fijaros bien ahora cuando se ha indentado bien. Sale como si fuera HTML puro y duro para nosotros. Entonces, esto se está interpretando como código HTML y el valor de la variable también se está interpretando sin necesidad de poner ni comillas ni nada. Esto básicamente sirve para dos cosas. Primero, para nosotros coger y evitarnos directamente el problema de las comillas. Y si necesitamos usar una variable, esto lo interpreta automáticamente, que tiene que ir la variable allí sin necesidad de concatenar las cadenas. Y la segunda ventaja que hay es que podemos almacenar trozos de HTML en variables. Esto no nos impide que nosotros hagamos esto. Texto HTML es igual a eso. Y luego aquí le hagamos un echo dólar texto HTML. Veis que sigue imprimiendo el texto, ¿de acuerdo? Hemos metido el texto dentro de texto HTML y lo hemos impreso. ¿De acuerdo? ¿Cuánto llevamos? De acuerdo, vamos un poquito más. Luego, el siguiente punto. Bueno, ahora mismo tenemos solo un fichero de trabajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, y no hemos escrito texto puramente. ¿De acuerdo? Hemos escrito texto puramente. Pero este texto no tiene por qué almacenarse dentro de un solo fichero de PHP. Sino que a partir de un fichero, o sea, cuando nosotros invocamos un fichero de PHP, este puede llamar a su vez a otros ficheros PHP para renderizar cierto código o para buscar ciertas propiedades. Entonces, estas dos variables que hemos definido nosotros aquí, perfectamente podrían estar definidas en otro lado del programa. Y, por ejemplo, vamos a crear un fichero que sea auxiliar.php, por ejemplo. Y dentro de auxiliar
vamos a definir estas dos variables. Y aquí las hemos quitado. Ahora si invocamos, vais a ver que te dice, oye, que aquí hay una variable sin definir. Defínela, ¿de acuerdo? Hecho, ¿el V no da error? Ah, sí, V y V1, ¿de acuerdo? Oye, que da error. No sé qué variable es esta, la desconozco. Pero está en otro fichero. ¿Cómo le decimos a este fichero que debe buscar dentro de otro fichero para encontrarlas? Pues bueno, hay una serie de funciones las cuales se resumen en include y en require. Y bueno, la idea es tal y como lo dice el nombre. Ya si vosotros sabéis, sabéis un poquito de inglés, sabréis que include significa que debe incluir el fichero tal y como lo dice. Y si decimos require, estamos diciendo que ese fichero es requerido. Y hay una gran diferencia entre ambas. Y la principal diferencia es que include es una función que permite agregar un fichero PHP, un fichero PHP externo, y el cual, en caso de que no exista, no se termina abruptamente el programa porque no es obligatorio. Pero require sí obliga a que ese fichero esté. Y si ese fichero no está, da un error. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle include, luego explicaré include once, hay simplemente un pequeño matiz. Y aquí decirle que busque auxiliar.php. Ojo, esto lo mira a partir de la ruta donde está ejecutándose este fichero index. Es decir, que esto lo va a buscar en la misma carpeta que index. Si aquí añadiéramos php/auxiliar, esto va a buscarlo dentro de la carpeta de php dentro de prueba 1. Como no existe ahí, daría un warning, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo le vamos a decir que incluya auxiliar.php. Y vemos que ahora ya vuelve a ir el programa, porque ahora mismo esto se ha incluido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no existe el fichero? Si no existe el fichero, vamos a poner, por ejemplo, auxiliar 2, vamos a ejecutar. Veis que da un warning diciéndote, oye, he intentado abrir auxiliar 2.php y no lo he encontrado dentro de este directorio. Ya no sé qué hacer. Y bueno, luego daría el error de las variables porque no ha podido cargar las variables. Este tipo de errores salen gracias a que nosotros cogimos y en el php.ini le dijimos que mostrara todos los errores. Esto normalmente en producción no debería salir. No debería salir. Si sale, queda muy mal de cara al usuario, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas maneras más sencillas de ver esos errores sin necesidad de verlo en pantalla. Y bueno, la otra diferencia es que require, fijaros bien si pongo aquí un require de un fichero que no existe. Require obliga a que esté el fichero. Como no existe el fichero, da un fatal error y directamente termina. No ejecuta el resto del código. ¿De acuerdo? Se recomienda que las instrucciones, tanto include como require, estén al principio del código. No es necesario que estén al principio. Se pueden llamar más tarde. Se pueden llamar, por ejemplo, podemos coger y esto, moverlo al body. Y pasar aquí a auxiliar. Y veis que ejecuta correctamente. Pero es una muy buena práctica que estos require, los require que necesita una página, o los include, vayan al principio de la misma. Porque es donde va a mirar normalmente, todos los programadores es donde van a mirar normalmente si qué cosas están importadas o no. Y luego habéis visto que hay un once.
¿Qué quiere decir este once? Muchas veces hace falta que cierto código se ejecute más de una vez según, según lo que necesitemos cargar o ejecutar en la página. Por ejemplo, necesitamos que se ejecute cierto código que tenemos directamente por ejemplo, en auxiliar PHP. Tenemos un código directamente que queremos, cada vez que genera un elemento, quiero que se ejecute ese código. Pues la manera de hacerlo es simplemente, cuando haya que llamar a ese trozo de código, ponerle un require. ¿De acuerdo? Require once evita que este código se importe más de una vez. Porque muchas veces, por ejemplo, podemos poner muchas líneas de código y no darnos cuenta de que esto estaba ya importado. Y volverlo a llamar puede ser un problema. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que la variable... sí, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a decirle que requerimos la variable auxiliar. Le importamos aquí. Antes de este... Vamos a ver. Antes de esto, le vamos a decir, vamos a poner aquí lo de PHP, $v es igual a T2 de 2, por ejemplo, por poner algo. T2 de 2. Cerramos aquí, volvemos a abrir. Y aquí volvemos. Y aquí lo que hacemos de nuevo es un require auxiliar. Bueno, nunca lo he probado, ¿sabes? No sé lo que va a dar. No sé si reinicia la variable. Vamos a ver lo que pasa. Me pica la curiosidad, me está diciendo que hay un error en texto HTML. Ah, porque falta la etiqueta. Falta esto. A ver, esto. T2 de 2. Hacemos un require. Volvemos a imprimir. Bueno, ¿cuánto valía V? Ah, esto es el texto en PHP con print. Correcto. ¿Veis? Es que no me acordaba lo que valía. Esto es la primera que imprimimos, que hemos cambiado el nombre de la variable. La hacemos en require, cambia el valor de nuevo y lo volvemos a imprimir y vemos que el valor de V ha cambiado. Si esto le metemos un once, vemos que sí se lo traga. Bueno, creo que tiene que ser los ambos, ¿no? ¿Veis que el valor ha vuelto a cambiar? No sabía que había ese error. Pensaba que se metía. Bueno, pues ya veis que este require coge y si está el once, solo se importa una vez. No volvemos a cargar la variable, ¿de acuerdo? De normal, si son ficheros con funciones, yo le metería un require once. Si es un trozo de código que se debe de ejecutar siempre que se le invoca, yo ahí ya sí lo metería como algo normal, ¿de acuerdo? Y normalmente un require, el include es más opcional, ¿de acuerdo? Y ya habéis visto que, bueno, estamos importando trozos de código. ¿Sirve para importar algo más que no sea inicialización de variables? Sí. Nosotros podemos coger y, por ejemplo, vamos a sustituir este trozo de código por un echo, incluso, espérate. Bueno, el V1, mira, el V1 lo vamos a dejar como está. Y el otro
trozo de código vamos a imprimir esto directamente. Vamos a añadir esto para que lo veáis, ¿de acuerdo? Que esto nos permite un poco lo que es ofuscación. Vamos a quitar esto y lo que voy a hacer es, primero, voy a coger y le voy a decir un... Bueno, aquí no lo voy a poner, porque obviamente... Pero aquí lo que le voy a decir es un require... Bueno, voy a pegarlo mejor. Require auxiliar. Y este cierra con S. De acuerdo. Entonces, nosotros le damos... Y veis que sale, esto es el texto en PHP con print, que ese es el que estábamos nosotros imprimiendo en el auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que lo invoquemos, por ejemplo, imaginémonos que ahora lo queremos volver a ejecutar, el trozo de código. Pues, por ejemplo, después de este texto, le pegamos aquí y veis que vuelve a salir ese trozo de código. ¿De acuerdo? Bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Yo creo que, bueno, por lo menos está bien. Habéis entendido un poco cómo funciona. Claro, esto nos permite, por ejemplo, no tener todo el código HTML dentro de la misma página. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos coger y, bueno, tener el index. Voy a borrar el auxiliar. Vale, perdonad, se ha cortado. Es que nunca me acuerdo que cuando le doy a suprimir se pausa la grabación. Y de hecho seguí hablando, luego lo corté y luego me di cuenta. Lo que estaba diciendo, bueno, ya para ya acabar el vídeo, es que nosotros lo que podemos hacer es coger y crear aquí ficheros PHP que lo que incluyan son ciertos códigos. Entonces nosotros podemos, podemos, por ejemplo, aquí, si toda la parte de la cabecera sabemos que va a ser exactamente igual, por ejemplo, normalmente cambia el title, ¿de acuerdo? Cambia el title, pero bueno, vamos a suponer que no cambia el title y que queremos que la cabecera sea exactamente igual. Por ejemplo, vamos a suponer que la cabecera es siempre hasta aquí. Y ese código es inalterable. Entonces nosotros podemos irnos aquí a header, que es en cabecera. Y bueno, incluso podemos decirle que imprima esto. Luego, no, es mejor, bueno, es mejor hacer un eco. Vamos a hacerle un eco, comilla simple, comilla simple. ¿De acuerdo? Y cerramos aquí. Ahí. Luego en el body, pues podemos copiar. Quitamos esto. En el body, bueno, auxiliar ya no lo tenemos, lo quitamos. Lo que vamos a hacer es simplemente vamos a poner un párrafo, por ejemplo. P y decir, esto es el cuerpo del mensaje. Bueno, del body, mejor dicho. Del body. Esto lo llevaríamos al body. Daríamos aquí un eco. Esto. Realmente creo que se puede imprimir directamente, pero bueno, yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Y aquí, eco. Tendríamos la parte del final, que simplemente sería este body, este HTML. Vamos a suponer que hay más texto. Y es, por ejemplo, decir, esto es el footer. Que vamos a poner las partes. Ponemos esto. Y en el body podemos dejarlo así. Y aquí pues podemos poner, en vez de esto es HTML, esto es la cabecera. Grabamos. Y ahora, en el index, nosotros podemos coger y simplemente utilizando las funciones que hemos dicho, podemos hacer require once para asegurarnos de que solo se importa una vez. Empezamos header.php
require once body.php y require once footer.php. Cerramos aquí. Bueno, como tengo como me he dado cuenta y lo estoy grabando otro día, pues tengo que volver a iniciar esto. Y ahora pues abrimos localhost barra index.php. Perdón, esto no está en index, esto estaba en prueba 1. Prueba 1. Veis que sale, esto es la cabecera, esto es el cuerpo del body y esto es el footer. ¿De acuerdo? Con esto, para que os hagáis una idea, nosotros podemos tener diversas partes de una página web y nosotros simplemente pues podríamos crear, si todas las cabeceras son iguales, nosotros podemos tener un fichero cabecera. No tenemos, en HTML estábamos obligados, por así decirlo, a tener que reutilizar código entre las páginas HTML. Pero en PHP simplemente podemos crear un fichero PHP para el contenido de dicha página, o sea, para la cabecera. Creamos un fichero PHP y si todas las cabeceras son iguales, pues simplemente ya lo tenemos. Si es diferente, tampoco nos tiene que preocupar mucho porque hay maneras de, ya las iremos viendo, para poderle aquí a la función que nosotros invocamos, o sea, cuando hacemos el require once, para suministrarle parámetros. O incluso podemos modificar el código que hay dentro para que imprima según el valor que hay o no de lo que venga, ¿de acuerdo? Porque todo lo que hay aquí, aunque nosotros tengamos código que hace referencia de fuera, se lo va a encontrar, porque esto lo que realmente hace es coger y es como si pegara el trozo este de código, lo pegara aquí. ¿De acuerdo? Y es lo primero que interpreta. Pues bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Y nada, y os espero en un día más del curso básico de PHP. Nos vemos. Hasta luego.